Yo tengo una teoría, ¿no? Bajo mi punto de vista, el concepto de latino es algo tremendamente gringo. Y estuve haciendo un poquito de investigación, digo, a ver si iba a estar yo aquí completamente equivocado, y me di cuenta de que al final tiene ese origen. En Estados Unidos existe, ¿no? Por esta falta, a lo mejor incluso, o por esta cultura que están desarrollando sobre la marcha tan recientemente, ellos, bajo mi punto de vista, tienen un afán por categorizar, porque todo tenga la categoría, todo tenga la etiqueta para darle sentido a lo que está a tu alrededor, ¿no? También hay una búsqueda de la identidad muy fuerte, ¿verdad? Aquí toda la gente, en cuanto tienen ascendencia de otro lugar, agarran la bandera de ese lugar y son más papistas que el Papa. O sea, lo vemos, yo aquí en Nueva York lo veo muchísimo, lo veo con mexicanos americanos, pero los italoamericanos, griego-americanos, son más italianos que los de Italia muchas veces, ¿sabes? Sí. Y entonces eso es algo muy, muy estadounidense. ¿Qué pasa? Que el término latino a mí no me gusta, Marcelo. No sé si esto cuando lea la gente se va a enfadar conmigo. No me gusta porque creo que es tremendamente pobre en cuanto a concepto. Yo entiendo que el interés, todo esto he visto que el término se populariza mucho gracias a las descripciones que dan en el censo estadounidense a partir de los años 70, según he encontrado en mi búsqueda en internet. Tampoco es que me haya leído ahí un libro de un autor afamado, pero es un concepto pobre. ¿Por qué? Porque aglutina, mete en un cajón a una serie de gente con una diversidad, con una diferencia de cultura o de subcultura solo basado en este cajón en que hablan español y se pueden entender a un porcentaje bastante alto, que muchas veces no es tan alto dependiendo de con quién te topas, ¿verdad? Claro. Puede que no lo entiendas ni un 50%, pese a que estemos hablando castellano, esto pasa también con inglés, etc. Entonces, siento que por ese deseo de poner categoría, de censar, de etiquetar, se pierde mucho. Porque, claro, que puedan meter en el mismo saco a una persona que ha nacido y se ha criado y ha venido de inmigrante en la República Dominicana con uno que ha venido de Argentina, que en la mente del gringo sea lo mismo, la realidad es completamente diferente. La cultura, la manera que esta gente tiene de relacionarse, es diferente completamente. Entonces, por un lado, por eso ya es un término que lo tengo reticencias. Y por otro también, porque al final el concepto latino, en su origen, en realidad los latinos eran la gente que tiene su ascendencia, que proviene de la región del Lacio en español, en lo que es hoy Roma y su área adyacente. Obviamente se les llama latinos a los españoles, a los italianos y a los portugueses, los rumanos también, porque el Imperio Romano campa sus anchas durante casi 1000 años y obviamente deja un pozo cultural que está en nuestro idioma, que está en nuestra manera de ser muchas veces, etcétera. Entonces, ese es el origen. En realidad, latino es una abreviación de latinoamericano, ¿no? Pero se quedan ahí y se pierde ese componente de mezcla, ¿no? De lo latino, lo europeo del sur, con lo americano, con lo precolombino, que es para mí donde yace la riqueza de Latinoamérica. Pero yo lo veo un poco así el término latino, y me gusta a veces también, para que sea más inclusivo, utilizar el término hispano, porque creo que también con latino, como es hasta cierto punto abreviación de latinoamericano, si no quieres meterte en lo etimológico, porque técnicamente los españoles son más latinos incluso que los latinoamericanos, porque no tienen una mezcla con América, es puramente latino, porque los últimos 2000 años, pese a que en España luego hay mucha mezcla con el norte de África, etcétera, etcétera. Pero claro, al decir hispano también estás excluyendo al portugués, al brasileño, mejor dicho, a la persona de una cultura de descendencia lusitana o portuguesa. Entonces, al final, son categorías y son cosas que siempre se pierde mucho, que contribuyen al estereotipo, y por eso yo tengo pues esta manera de verlo. ¿Cómo lo ves tú este tema? Bueno, es el tipo de argumento que también que es con el que les encanta más pelearse también, o con el que nadie está de acuerdo. Yo que en todo el internet y todos los foros que están enfocados en la comunidad latinoamericana, porque por un lado en una orilla de Estados Unidos, de hecho acá creo es más común que digas latino, y sin embargo en la otra orilla de Estados Unidos se utiliza más el hispano. Muy cierto, sí, lo leí, no tenía ni idea de esto. En California, Arizona, por allá, pues escuchas más el hispano, acá el latino. Y sí, o sea, podemos volver, o sea, sí, por un lado es muy loco que los gringos pues quieran encapsular a tanta gente con un background tan diferente, ¿sabes? En una sola palabra, una o dos palabras, ¿no? Si vamos a incluir a latino y hispano. Y sí, cuestiones del censo y todo eso. Por otro lado,
pues también ellos hasta lo hacen igual. O sea, hasta ellos cuando se dicen que es white, o sea, cuando vas y llenas una forma. O sea, aquí que es white, claro. O sea, aquí white puede ser, como dices, italiano-americano, puede ser los irlandeses que llegaron aquí, ¿sabes? Pueden hacer los ingleses que se quedaron. Si te vas a Indiana hay un montón de alemanes. O sea, como que también... Y como que decir que eso también todo es white es como... Es muy loco porque que a mí me digan white... O sea, la relación o el entendimiento que puedo yo tener, aunque tenga la piel blanca, con un ruso de Dagestán, Marcelo, o sea, es que es absolutamente nada. Lo único que tenemos en común precisamente es ese colorcito, que tiene ellos un poco más claro y un poco más oscuro, pero ahí se acabó. Entonces, que lo pongan todo guay, pues al final los estereotipos, el deseo de categorizar... ahora yo con eso también batallo mucho porque ahora está muy de moda, ¿no? Todo lo blanco ahora... lo blanco masculino heterosexual está de capa caída. Y ahí entramos con lo de Latinx, ¿no? Me parece... Creo que es un término que tiene buenas intenciones y bueno, un concepto al final, no solo un término, es un concepto porque pues se trata de ser más inclusivos y todo esto, ¿no? Sin embargo, la ejecución de me parece muy mala, porque para empezar es una palabra que no se puede pronunciar. Ok. No estoy muy al tanto de este tema, cuéntame. Sí, Marcelo. O sea, pues como Latinx, unos dicen Latinx, otros dicen Latinx, otros dicen, ¿sabes? Para empezar, o sea, es una palabra que se desarrolla a partir de la academia estadounidense medio chicana, ¿sabes? Latinoamericana. O sea, era un término que se empieza a usar hacia principios de los 2000, pero pues en círculos académicos simplemente, ¿no? Y de ahí como que dicen, bueno, debería haber una adopción así más grande. Sí. Pero son cosas que se empezaban a ver. O sea, es como cuando Kirchner en Argentina empezó a decir ciudadanos y ciudadanas. O sea, es un tema... A mí me parece interesante, aunque... Porque por un lado tienes la pelea de la RAE, ¿no? Que te dice... no, o sea, es muy impráctico. O sea, porque, bueno, tienes a los progres diciendo que no es impráctico porque estás también dándole a entender a las mujeres que, por ejemplo, si tienes un juez... o sea, siempre cuando dices juez, aunque pueda incluir a los dos, pues típicamente siempre pensamos que solamente los hombres son jueces, ¿no? Es cierto. Entonces, si dices la jueza... ya como que te das a entender que sabes que también hay una mujer puede tener un tipo de cargo que a lo mejor típicamente las mujeres no tienen, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay lo de presidente y presidenta, y ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ahora, si volvemos a la RAE siendo práctica como siempre, ¿sabes? Sí tiene sentido porque si tú, por ejemplo, yo creo que no hay nadie en Latinoamérica o no hay nadie que hable español que cuando alguien dice... Cuando un presidente, cuando un político, alguien dice buenos días, ciudadanos, no hay nadie que se sienta excluido, ¿sabes? O sea, no hay una mujer que diga, claro. No dijo ciudadana, yo creo que no se refiere a mí. O sea, no, todos sabemos que esa es como la palabra. O sea, es el genérico, ya. Sí, es masculina, pero es el genérico de todos, ¿sabes? Y si yo estoy escribiendo un libro y tengo que un libro sobre política y tengo como que en cada página decir como mis ciudadanos y ciudadanas, a partir de entonces, porque los ciudadanos y las ciudadanas estaban situados en la plaza, no sé qué, y después los ciudadanos y las ciudadanas, o sea, se vuelve muy repetitivo. Y ese es el punto de la RAE, ¿sabes? Que también eso se simplificó por practicidad, o sea, por ser prácticos, ¿no? Claro. O sea, no... Y pues... Eso, el español, el castellano, pues es un idioma, ¿sabes? Gendered, como dicen acá. Sí. Con su género, claro. Con su género. Y y repito, creo que, o sea, quizá es buena, o sea, por un lado tiene sus buenos puntos, lo de la inclusión, o sea, que vamos a, en el caso de eso, ¿no? Que a lo mejor en cargos que típicamente no tienen ciertas, las mujeres... las personas trans y lo que quieras, sí tendría sentido, ¿sabes? Pero sí me parece muy absurda esa... Y aparte que todo esto es algo que viene visto de un punto de vista gringo, ¿sabes? O sea, aparte es como academia, aunque es como de latinoamericano, es punto de vista gringo que quieres como simplificar, que gente que a lo mejor no entienden los conceptos y no solo... No entienden profundamente... el idioma y luego dicen, bueno, si nuestro idioma no tiene géneros, ¿por qué el de ustedes no? Y dices, a ver, no está tan fácil, ¿sabes? Como cambiarle y estar como que en vez de todos, de que todes, y en vez de que esto, o sea, como que se vuelve ya muy absurdo porque pues hasta dónde llegas con eso, ¿no? Claro, ¿cuál es el límite? No es la silla, sino el sille, o sea, no es el, ¿sabes?
la mesa, sino el mese. Y dices, Eh, pues... Desde luego que... No, sí. Yo personalmente me parece todo perfecto. Cada uno, si quieren ser más inclusivos, yo no creo que haya un gran problema. No tengo una opinión tampoco así censuradora al respecto, pero... desde luego, en términos de eficiencia y economía de las palabras, ¿no? Que siempre es lo que busca un lenguaje, ¿no? Optimizar Sí. estos temas, va en su contra. Pero claro, yo también creo que cuando hay como un avance o un deseo de avanzar, hay un efecto rebote. Aquí en Estados Unidos lo vemos muchísimo, ¿no? Ahora con la cuestión racial. Hasta que las cosas se normalizan, cuando han estado mucho tiempo de una manera, generalmente oprimida, hay un efecto rebote de que como que se sobresalta muchísimo. En España, por ejemplo, yo creo que pasó mucho con la cuestión, y todavía está por ahí, con la cuestión homosexual, ¿no? Hubo un país católico, una dictadura 40 años, tremendamente censurador, la gente homosexual ha sufrido muchísimo. Pero claro, luego se produce con una apertura, la transición, la movida madrileña que conoces, claro. pues se desarrolla tanto, y especialmente en la segunda mitad de los 90, en los primeros, casi todos los años 2000, se produce una explosión y da todo vuelta. Ahora todo es el hacer, digamos, más, dar mayor visibilidad, el potenciarlo mucho más, y quizá hay mucha gente que, si bien antes ni le iba ni le venía, se sienten un poco hastiadas, agotadas ya de tanto, joder, ya está bien. Que empezaron con un día del orgullo gay, ahora no sé, aquí también es ahora un mes, hay un mes entero ya, ¿no? Claro. Del orgullo gay. Entonces, yo creo que hay que entenderlo, yo intento verlo desde ese punto positivo, que es como hasta que se normaliza, ¿verdad? Estaba aquí, Sí. se pasa aquí, y luego poquito a poco, pues como que Como se que equilibra. queda en su lugar, claro. Entonces yo espero que con este tema, porque en España ha habido muchísima polémica también en los partidos de izquierdas, PSOE, Podemos ahora, y la gente de derechas conservadora, que en España hay un núcleo conservador muy fuerte todavía, muy parecido probablemente al mexicano, sin yo conocerlo tal, es decir, muy católico, muy conservador, muy de derechas, con unos tintes ahí filofascistas en ocasiones cuestionables, no siempre, que claro, que requiere esa adaptación, y requiere ese momento de transición, ¿no? Entonces, en España también ha sucedido, y con todos los políticos les echan encima todavía a la gente de Podemos, el ciudadanos y ciudadanas, en el Congreso, todo el rato a utilizar ambos términos con ambos géneros, etcétera, etcétera. Y por ahí yo creo que a mucha gente sí le suena, mucha gente que no es de derechas ni conservadora, le suena un poco medio ridículo, porque se ve que es forzado, ¿no? Claro. Que no aportas nada, o sea, lo que tú dices. Cuando alguien dice ciudadanos y lo está diciendo a un público de masas, obviamente es entendido, aunque tenga una raíz de masculina repente, o machista. sí, totalmente. O sea, es eso, ¿no? Yo creo que al final los gringos luego se les pone mucho solucionar problemas que nadie tiene. Sí, es verdad, es cierto. Y a ver, sí habrá, o sea, como una minoría muy pequeña que a lo mejor escuchó Ciudadanos y dijo, ay, pues... Pero, o sea, no, te lo juro que hasta esto me parece absurdo. Por otro lado, si tú vas a impulsar una palabra tipo Latinx, Ajá. o sea, para empezar, esa palabra... ¿Pero qué significa Latinx concretamente? Que me lo tenga que haber mirado, no me lo he mirado. Es como para hablar de latinos jóvenes, leí una vez, ¿no? No, de hecho es como que no denomina género, básicamente. Ah, ok, o sea, el punto es que sea es genderless, sí, ¿no? Claro. Sin neutro, sin género. Es completamente neutro, y no sabes vale. si estás hablando de un hombre, una mujer, una persona que no se identifica como ninguno, etcétera, ¿no? El concepto me parece fenomenal. Repito, la ejecución me parece desastrosa, porque al final uno viene de academia gringa, que no termina de entender también todo el idioma, ¿sabes? Uno. Dos, se lo estás proponiendo a un grupo de personas a quienes gramáticamente no tiene sentido. O sea, como su pronunciación, como la X simplemente no tiene sentido. Claro, es muy anglosajón. La letra, el uso de la X es muy anglosajón, desde luego. Y entonces, si tú, para empezar, si el punto, o bueno, si la idea tuya... Digo, que yo entiendo que, repito, o sea, si nació en un grupo académico, yo creo que esta misma gente no... a lo mejor en principio no estaban pensando impulsarlo a la masa. Y dijeron, nosotros entendemos qué es esto porque pues estamos aquí hablando de esto y estamos enfocados en estas cosas así hiper políticamente, ¿sabes? Correctas y lo que quieras. Pero, por ejemplo, si tú eres un albañil en donde tú quieras, en Latinoamérica, y te viene a decir de que ya no digas eso, compatriotas y compatriotes, o sea, algo así, como que te dices como ¿qué? O sea, como... Y no lo va a adoptar, yo creo que no. No, fuera de que no lo van a adoptar, decir, pero... Claro, o sea, tan solo como como herramienta para explicarle a alguien el concepto de ser inclusivo, me parece
una mala herramienta, ¿sabes? Y ese es el... O sea, yo creo que puede haber mejores palabras, simplemente. No es tanto... Digo, estando, yo creo que aquí la mayoría estarían a favor de, o sea, de más inclusión y lo que quieras. Claro. Nomás simplemente hace falta una manera más eficaz de explicarlo, que no sea como con esta letra, con una X que ahí no tiene nada que ver, por lo menos fonéticamente ni gramáticamente. O sea, a la hora de pronunciarlo dices como... ¿Cómo le explicas a una abuela de que es que no es Y repito, luego ves a las personas que están como muy como con la palabra, en pro uso de la palabra, y algunos la pronuncian de una manera y algunos la pronuncian de otra, y eso también se vuelve como hasta más confuso para personas que no, ¿sabes? Desde luego, sí. Entonces, repito, o sea, el concepto, sí, fenomenal. O sea, yo creo que sí, a lo mejor tiene sentido que gente o sea, que una niña de repente que está acostumbrada a escuchar que solamente un hombre tiene cierto cargo, que de repente pueda escuchar que una mujer también puede tener cierto cargo a través de la palabra. Eso me parece fenomenal. No más que en sí, pues el uso de esta palabra no cumple la función, simplemente, ¿sabes? No cumple la función de, creo que lo que se propone. Entonces sería tan fácil como buscar ya sea otro término, otra palabra, o pues también, no sé, darle otra vuelta al asiento. Quizá, sí. A ver, quizá en el futuro pueda pasar, sea el germen de algo mayor que se viene. Sí, como dices, yo creo que hay correcciones, como dices, o sea, al principio pues exige mucho, ¿sabes? Y luego ya como que lo baja un poco, como que encuentra su lugar, ¿no? Exacto, el puntito, ¿no? Y yo creo que es lo que va a pasar en algún futuro. Pero pues está interesante. Digo, acá tú ves a los políticos americanos igual usando, ¿no? Veías a gente como la gente más progre, tipo Bernie Sanders, Elizabeth Warren, ¿sabes? Usando el término. Latinx, Latinx, que no sé qué. Intentando ahí ganarse votos. Ganarse sus votitos. Que eso también es muy chistoso. Pero eso, o sea, llevan años jodiendo con lo del voto latino acá. Joder, yo desde que vine aquí siempre lo escuché porque... Te lo juro que cada elección. Claro, porque además, claro, es que al final tú piénsalo desde su punto de vista de político, de objetivos que son los votos y todo el jueguecito político muchas veces superficial y tremendamente, pues eso, que simplificador hasta cierto punto grosero. El hecho está en que parten todos los números y la realidad está que hispanos o latinos hay muchos millones de personas. Si bien el problema está en que lo hemos visto en esta elección muy claro, ¿no? Leí un artículo el otro día. Poco tiene que ver el latino o el hispano de Miami con el hispano de California mismamente, porque básicamente la composición demográfica es diferente y la historia que trae esa gente es muy diferente. En Miami, para que lo sepa pues la gente que no tal, en Miami obviamente lo que más hay es gente cubana, en su mayoría ascendientes o directamente exiliados huyendo del régimen castrista. Y por otro lado, pues ahora que yo no lo he visto tanto porque a Miami solo he ido un par de veces y hace bastante tiempo, pero por lo visto hay una comunidad venezolana también huyendo del socialismo, del chavismo, etcétera, que desde luego son gente conservadora, son gente con unas ideas muy concretas acerca de la mezcla de culturas en el propio mundo hispano y bueno, dicen que votan muchos a Trump también. Y en México, por lo visto, en zonas de Arizona y de California también hay mexicanos bastante pro-Trump. Sí, o Texas. Sí, ¿no? Claro. O sea, la gente, digo, para un tejano es que es muy diferente. O sea, un tejano segunda, tercera, cuarta generación que igual se apellida López, pero no ha ido a México nunca en su vida. Claro. O a lo mejor fue a la frontera y se regresó. Pues para ellos se identifican 1000 veces más con la cultura gringa que con la latinoamericana. Claro. ¿Sabes? O sea, ellos no consumen tele, radio y nada en español. O sea, su vida realmente es en inglés, se conviven. Y a pesar de como muchos de ellos son como luego personas que se meten como al army, ¿no? Y por ejemplo, todas esas ramas, o sea, de los militares y todos son muy conservadores. Entonces ellos, pues, obviamente se hacen muy conservadores porque están dentro de ámbitos muy conservadores. Y ellos ni siquiera no conviven con el albañil, no conviven con el delivery, no conviven con nadie que tú digas, puedo entender porque a lo mejor tú sabes si serías más pro. Y otra cosa que mucha gente no cae en cuenta es que al final el latinoamericano, si quitas el tema de la inmigración, o sea, de venir a Estados Unidos y poderte quedar aquí, pues realmente son súper conservadores. Digo, en México todo el mundo o sea, te diría que el tío promedio es antiaborto, ¿sabes? Es anti... la cuestión homosexual probablemente también. Sí, la cuestión, o sea, los temas más progresistas, más de para apertura ellos mental. Sí, no los tragan para nada. Claro.
con lo único que concuerdan con los demócratas acá es como con lo de la inmigración, porque pues igual, ¿sabes? Dicen, no... El paisano. Claro, no quiero que me saques de un país, o sea, o yo quiero tener el derecho de ir a un país, ¿sabes? Pero ya fuera, esa es como la única razón por la cual habrían de votar por un demócrata. De otra manera, pues todo lo demás que te dice Trump, sabes que antiaborto, que pro iglesia, pro todo lo demás, pues dices, sí, me parece... Me cuadra, ¿no? Sí. Y como dices eso, pues sí, los venezolanos igual, si ellos vienen de... Lo único que tienes que hacer para asustarlos allá en Florida es hablarles del socialismo y... Llevamos un año con esto, ¿eh? Sí, y ya dicen, perfecto, yo aquí voto por Trump porque si él me está diciendo que nunca va a permitirlo, pues... Y al final, claro, es que tienes que entenderlo porque... ¿Cómo contrarrestas? Yo no he vivido o sea, he estado en Cuba, ¿no? Y he vivido la realidad comunista desde fuera, pero no lo he vivido en mis carnes. Entonces, yo por eso no es un tema en el que rara vez le puedo rebatir a una persona cubana en Estados Unidos cuando me elige hablar de este tema, o a un venezolano. Por ejemplo, recientemente, en una visita a España, hablaba con una muchacha venezolana y claro, es que no... Por mucho que yo pueda verlo de una manera determinada, cuando alguien ha vivido en sus carnes determinada dificultad y dureza, o sea, tú lo puedes analizar desde el punto de vista teórico y decir, mira, a ti te ha pasado esto, por esto y por esto, y lo que tú crees que es así quizá no es tanto, porque lo que se busca es esto, pero a ti te ha repercutido pues de una manera negativa y de la que te quieres alejar, y de hecho te has ido de allí, pero claro, ¿qué le vas a decir tú a uno que cogió una rueda de camión y se tiró al agua a ver si las 70 y pico millas náuticas o 80 y pico, ¿no? Las salvaba y tanto se quedaron en el camino y llega medio muerto a las costas de los Cayos, de Cayo Vizcaíno, por ejemplo, yo qué sé. ¿Qué le voy a decir yo a esta persona? Voy a venir yo aquí a decirle, no, es que el keynesianismo es en realidad la manera más correcta de llevar una nación moderna y el estado social, no lo puedes decir nada, porque claro, esta persona está muriendo de hambre allí y el régimen es técnicamente, que luego podríamos hablar mucho de si es o no comunista, si es socialista, porque se ha ido cambiando según el aliado te daba más o menos, ¿no? Un poco en la realidad cubana estoy hablando. Pero sin ponernos tan técnicos, que luego la gente me dice que nos ponemos muy técnicos en este podcast y aburrimos, volviendo al tema del concepto, ¿tú crees que existe? No creo, el voto latino es tan diverso que yo creo que no lo pueden ganar. O sea, pueden ganar el voto latino de California o el voto latino de Texas, uno u otro partido. Pero creo que si fuesen un poco más vivos, y supongo que en los años venideros se producirá, que por lo menos entiendan que tienen que ajustar el mensaje dependiendo de a qué público hispano o latino se refieren, porque dentro de ese término hay mucho más encapsulado ahí. Pero claro, bueno lo mismo. Es muy nuevo también, ¿no? Hace 30 años no existían en los términos de votantes, yo creo, ¿no? Pues yo creo que lo que tienen que asumir e internalizar, más que nada, es que al final hay muchos latinos que van a ser conservadores a pesar de nada. O sea, a pesar de que tú les puedes decir casi lo que quieras, pero si creen en la iglesia y si no les gusta el aborto y si no quieren a la comunidad LGTB, o sea, va a ser muy difícil que lo saques de eso. Y claro, es mejor le tires así, claro, a ya sea educar a las personas. Sí. O por otro lado, por lo menos intentar ganarte a los hijos, que típicamente ya cuando crecen en otro país, pues suelen ser un poquito más progres. Quizá por eso también, a lo mejor ese es el público, a lo mejor yo estoy errado, ¿no? Y ellos en realidad quieren irse a esa nueva generación que ya está más asimilada culturalmente con Estados Unidos, pero también ¿no? se puede decir, mira, en este caso... claro, hay un influjo constante. Claro, o sea, en este caso, digo, Arizona es un estado lleno de mexicanos. Siempre ha sido un estado lleno de mexicanos. Y este año lo ganó Biden. Sí. Y creo que también tiene... O sea, pero... Luego la gente se imagina, tú ves los números, o sea, dices, Texas se supone que es así como el extremo de lo republicano. Y yo creo que el estado que más representa al gringo conservador, porque pues ahí te regalan una pistola con la compra de cada Twinkie, lo que quieras. Tema libertad, están con la libertad en la boca todo el puto día, ¿eh? Y claro, y de hecho Texas brevemente fue independiente. Hombre, como la que república, tiene... ¿no? Que siempre ahí lo tienen como una etapa dorada. Sí, ¿no? Claro. Yo viajé por allí bastante porque hice un cross country trip de estos. Pero si te fijas en los números, o sea, Trump realmente ganó Texas las dos veces por unos porcentajes mínimos. O sea, ni siquiera son 10%. O sea, no ganó un 65%, ganó un 57%, ¿sabes? O sea, y entonces... Ahí tienes que pensar que casi la mitad de Texas votó por Hillary, así como casi la mitad de Texas votó por Biden. Y eso es un montón de gente. O sea, claro.
Entonces, hasta cuando tú piensas y asumes que ciertos estados son súper republicanos, pues la verdad es que no son ni tan republicanos como te imaginas. Claro, los llaman safe states porque siempre a los republicanos lo que no te dicen es el margen. Claro. Esto yo no lo había, pero porque en otro podcast yo hablaba de ello y no me paré a pensar en cuáles son los márgenes. O sea, que fíjate, en Texas es muy corto, muy pequeño. Es muy, o sea, y de hecho se supone, o sea, como que al principio todavía Biden tenía como esperanzas de a lo mejor... Bueno, es que Texas hubo un punto, o sea, para Jimmy Carter, ellos fue azul. O sea, ganaron los demócratas así que Texas, pues te diré que tiene su lado progre también. ¿no? Focalizado probablemente en Austin, ¿no? Que es, Austin, de ¿no? hecho casi todas las ciudades. O sea, lo que es Dallas también tiene su gran... Sí, hasta Dallas, porque hay un montón de mexicanos primera generación en Dallas. O sea, también así como en Houston. Sí, y todo lo que es el sur, o sea, Brownsville y todo eso, sí es México prácticamente, ¿sabes? Claro. El Paso y todo lo demás. O sea, son pura gente que vive en Juárez, cruzan hay una cerca y ya de que ya estamos ¿sabes? En El Paso. Ajá. Todo eso es súper azul, pero es eso, los republicanos no ganan Texas con 70%, ganan con un 10%, ¿sabes? Y entonces, pues, hay que recalcar que también no, ¿sabes? No es como que todos los estados estén tan fragmentados como la gente cree. O sea, igual Florida, estas elecciones... Trump ganó con un 7-8%. Cierto. Sí. No lo dieron rojo hasta... Porque había mucho que contar y decían que estaba muy igualado. Claro, entonces piensa que hasta lo que podrías decir de que nada, de que los cubanos que siempre votan, ¿sabes? Conservador y que no sé qué, pues la verdad es que no todos. O sea, también habrá gente más joven que dice, pues sí, mi papá se vino aquí huyendo del castrismo, pero ahora ya... Pero yo quiero yo quiero sanidad pública, ¿no? O quiero aborto. Sí, quiero abortar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Unas libertades más libertades. Progresistas. Digo, la gente joven al final siempre es más liberal. Sí, por definición, claro. Sí, por definición. Vamos, hay un dicho que dice, el que no ha sido socialista o comunista en su juventud, no ha sido joven nunca. Esto no sé si lo has escuchado alguna vez. A mí personalmente, a mí me ha pasado, pero claro, obviamente depende también del deseo que tengas por entender cómo funcionan las estructuras políticas en el mundo o la historia, pero es cierto. Y también hay otro dicho que dice, ¿no? Hasta los 30 años todos somos comunistas, dicen, a partir de los 30 la gente se vuelve conservadora y capitalista. Sí, a pesar de que te empiezas a hacer de bienes. Claro, esto pasa, ¿no? Ya es que no quieres que te cobren impuestos y no quieres que te quiten lo que tienes. Esto es mundial, esto en España pasa igual muchísimo, ¿no? La gente es muy progresista hasta que le dan en el bolsillo, entonces luego ya la cosa cambia. Ya se les quita.